Entonces, una es una característica, por así decirlo, en general de las células de tipo cancerígeno. No les gustan estar juntas, no tienen uniones de desmosomas, características como los del epitelio. Habitualmente trabajan con metabolismo anaeróbico porque al tener ese crecimiento tan rápido tienen a veces poco abastecimiento de oxígeno. Tienen una gran cantidad de proteasas. Son células que pueden producir una gran cantidad de enzimas destructoras de aminoácidos. Y ustedes dirían, ¿como para qué quisieran las células neoplásicas enzimas destructoras de aminoácidos? Bueno, en gran parte para ir rompiendo el tejido, precisamente donde se van a ir internalizando. Y generan una gran cantidad de ácido láctico. Casi todas tienen como fin último provocar la muerte del individuo. Realmente pues, es como una traición estas células neoplásicas, y si las tuviéramos que ver de cerca, pues compararlas con una célula normal, veríamos que la célula normal sí tiene uniones que contactan a las células radiocinas, uniones occludens o uniones entre proteoglicanos y desmosomas, pero las células malignas carecen de estas uniones intercelulares, están como más sueltas. Fíjense la cantidad de mitocondrias que tiene una célula normal en comparación a una célula neoplásica que tiene pocas mitocondrias. Sin embargo, tiene muchos ribosomas libres en el citoplasma, capaces de estar replicando el material genético o los RNA mensajero que van saliendo del núcleo. El núcleo de una célula normal pues, se va a mantener con una relación 4:1, es decir, 4 el tamaño del citoplasma, 1 el núcleo, pero en la célula neoplásica habitualmente el núcleo crece tanto que se puede llegar a formar una relación 1:1 en relación al tamaño del núcleo de lo que abarca en la célula en relación al citoplasma. Tienen muy poco retículo endoplásmico liso, tienen por ahí algo de rugoso, y a diferencia de la célula normal, esta célula neoplásica, muchas de ellas expresan en su superficie antígenos que habitualmente no tendrían que expresar. Y eso nos ayuda a poderlas localizar. Vean un tejido hecho, en este caso, pues, un acino hecho por células normales, ¿verdad? Bien ordenaditas, todas parejitas, iguales. Cuando empieza a ver ya la displasia, algunas de ellas empiezan a perder la forma. Por ahí podemos encontrar todavía algunas células aparentemente normales, pero ya algunas con eh, eh, núcleos hipercromáticos, ¿verdad? Que ya nos empiezan a hablar de alteración estructural y de hecho una alteración estructural del acino. Y ya cuando es un cáncer, pues ya definitivamente hay una anaplasia pues bien severa, ya ninguna célula se parece a la otra y bueno, ya prácticamente se pierde el contorno y la estructura del tejido donde se dio. Estas células neoplásicas o tumores requieren de factores quimiotácticos, enzimas, que estimulen la formación de vasos eh, capilares, arteriales, para poder estarse alimentando de oxígeno, porque van a empezar a crecer. Entonces, la célula tumoral tiene la capacidad de liberar muchas sustancias electrogénicas para la formación de vasos. En muchos casos, la metástasis es la forma más común del cáncer. Cuando a ustedes les pregunten, están en una visita o están en un examen, les preguntan cuál es el cáncer más común del hígado, hay que saber bien qué te está preguntando la persona. Si lo que quieres saber es qué tumor se encuentra más comúnmente en el hígado, o si te está preguntando cuál tumor primario del hígado es más común. Porque si a mí me preguntan en hígado y en pulmón cuál tumor es el más común, pues lo más común ahí siempre son las metástasis. Es decir, el tumor primario del hígado y del pulmón no son muy comunes. Sí puede haber, pero en general son las metástasis. Entonces, habría que pensar a qué nos referimos con el tumor más común. Por ejemplo, en el pulmón, por mucho, siempre va a ser la metástasis, y desafortunadamente la metástasis de cáncer de mama es el cáncer más común del pulmón. En hueso, también la metástasis, y desafortunadamente también cáncer de mama. Y estamos hablando de hueso prácticamente de la columna vertebral, por el plexo de Betzus, que vamos a ver cuál es. El lugar donde más común van a ser metástasis, los carcinomas van a ser los nódulos linfáticos, los sarcomas pues directamente por diseminación hematógena. El plexo de Watson, ¿verdad? Pues va a ser una serie de vasos venosos que van a recibir el drenaje, ¿verdad? De diferentes estructuras de los senos mamarios, ¿verdad? De la mama, en el tórax. Son
pues básicamente vasos comunicantes que están muy pegaditos, este plexo de Watson, a lo que es la columna vertebral y que tienen contacto con algunas venas que desembocan en las ilíacas, en la vena cava inferior o en la vena cava superior. De tal suerte que este plexo de Watson que va pegado a la columna vertebral tiene una comunicación directa con el drenaje venoso y cualquier cáncer que logre alcanzar el drenaje venoso generalmente pues va a terminar alguna célula neoplásica en ese plexo de Watson. De los órganos que más comúnmente van a terminar en venas que tienen comunicación con el plexo de Watson, pues está todo lo que es el escalpe, la cabeza, la cara, la pared tóraco-abdominal. Por eso el cáncer de mama, de los primeros lugares donde se va, aparte del pulmón, va a ser a la columna vertebral, lo que sería el sistema asigus pulmonar del drenaje venoso, pero también todo lo que sería órganos de la pelvis, la próstata, ¿verdad? Porque uno pensaría, ¿por qué la próstata invade la columna vertebral? Bueno, porque el drenaje prostático tiene que ver, a final de cuentas, con la vena ilíaca inferior. Estas desembocan en la vena cava superior, pero tiene por ahí vasos comunicantes, como la vena lumbar, que tiene una relación directa precisamente con el plexo de Watson. Entonces, por eso que el cáncer de próstata, uno de los sitios donde más comúnmente los tenemos es en la columna vertebral. Mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo materno, nunca sufrió de ninguna enfermedad. Un día tuvo un dolor en el hombro y bueno, no le hicimos mucho caso. Pasó el tiempo, como 3 años con ese dolor en el hombro, le hicimos muchos estudios y no se encontraba la causa. Un día se cayó en el baño bañándose, tendría 75 años, y tuvo una sección de columna. Nadie que se cae en el baño porque se está bañando secciona la columna. Esa es una fractura patológica. Inmediatamente le hicimos tomografía de columna vertebral, totalmente lleno. Él había desarrollado un cáncer de próstata que nunca se le detectó, nunca hizo ningún síntoma. Ojo, hay que hacerse, así como las mujeres se hacen su Nicolau cada cierto tiempo, después de los 40 años, los hombres tenemos que hacernos el estudio del antígeno prostático específico, sobre todo aquellos de ustedes que tengan carga genética, abuelo que haya fallecido por cáncer de próstata o que le hayan tenido que resecar la próstata, o papá que haya tenido cáncer de próstata o le hayan tenido que resecar la próstata. Está el plexo de Watson, perdón, que ya ustedes lo han de haber visto en anatomía. Yo sé que es un insulto a su inteligencia, pero aquí está básicamente todo el sistema venoso que va pegadito a la columna vertebral y que tiene diferentes huesos. Va a tener comunicancia con el sistema venoso. Entonces, eso es por la razón por la que la columna vertebral es de las que principalmente se ve afectada con la metástasis. En el hígado también el más común, obviamente, es la metástasis. Y yo les preguntara cuál es la metástasis más común en hígado, uno pensaría, y el primer reflejo sería decir de intestino, ¿no? De colon, por la circulación portal. Pues no, de hecho, el cáncer más común en hígado de metástasis es el de pulmón. Por la contigüidad que hay, el pulmón va y envía sus metástasis, o sea, en carcinomas broncogénicos, directamente a hígado. En segundo lugar, sí, el sistema de colon por la circulación portal. El cáncer testicular, decíamos, va a metastatizar, como es carcinoma, le gusta ir por ganglios linfáticos, y uno pensaría qué ganglios linfáticos utilizaría el cáncer testicular, y lo primero, lógica de pensar, serían los ganglios inguinales, pero no, las metástasis del cáncer testicular van a los ganglios periaórticos. Por eso a veces no es tan fácil poderlo detectar. Yo diría, ¿pero por qué? Pues es por la forma en que se desarrolla el embrión, ¿verdad? Y la relación que tienen con la cavidad abdominal. Por eso es que su drenaje es periaórtico. Casi siempre el nódulo supraclavicular, el principal tipo de cáncer es metástasis, y por mucho en el ganglio supraclavicular habría que pensar, aparte de los linfomas de los que hablábamos ayer, cáncer de estómago, que uno de los cánceres de estómago son los linfomas gástricos, producidos en gran parte por la presencia de Helicobacter pylori. Las metástasis en un momento determinado pueden ser líticas o blásticas. Puede llegar una célula metastásica que genere el tejido al lugar donde llegó, pero puede llegar una célula metastásica que destruya el tejido al lugar donde llegó. Si lo genera, se llama blástica la lesión, y si lo destruye, se llama lesión lítica. Habitualmente, los cánceres líticos
son cánceres de células que tienen la capacidad de liberar mucha interleucina 1. La interleucina 1 ustedes ya la conocen muy bien. Forma parte de los pirógenos endógenos junto con interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, la interleucina 1 también se le conoce como el estimulador de osteoclastos. Entonces, es una citocina estimulante de osteoclastos. Eso es la interleucina 1, a final de cuentas. Aunque ya sabemos que a nivel del sistema nervioso central produce fiebre. Las lesiones líticas dan como complicación, obviamente, que haya fracturas. El mejor ejemplo, el cáncer de próstata. Y al estar rompiendo el hueso, generalmente se eleva el calcio en la sangre. Los aguas, cuando encontremos calcio elevado en la sangre en pacientes con pérdida de peso y de avanzada edad, habría que pensar en una lesión lítica. Las lesiones blásticas, por otro lado, también generan gran cantidad de fosfatas ácidas, las que generan hueso. Los cánceres de próstata pueden generar lesiones líticas o lesiones plásticas. Las lesiones, la fosfatasa alcalina también puede estar presente en las plásticas, pero es muy inespecífica, porque puede ser un cáncer de mama, un cáncer de próstata, es decir, por el tipo de lesión, ya sea lítica o blástica, es difícil que puedas diferenciar el cáncer porque son muy inespecíficas. En general, pudiéramos decir que próstata y mama generan lesiones plásticas, pero no siempre, también generan lesiones líticas. Y en general podemos decir que las metástasis de pulmón, riñón y mama son líticas, pero miren aquí como metástasis de próstata y mama, plásticas, metástasis líticas de mama. O sea, a veces puede suceder que puedan producir líticas o blásticas, dependiendo qué tanta interleucina uno esté involucrada en el proceso. Es un buen estudio o un buen artículo sobre la enfermedad metastásica ósea y cómo se lleva a cabo el diagnóstico. Y es un caso clínico para ustedes, es un paciente masculino, 85 años de edad, tiene pérdida de peso, dolor en mi abdomen inferior, con dificultad para iniciar la micción. Usted procede a continuación, ¿verdad? O sea, ya les llegó a la consulta, ustedes son los médicos, los leo. ¿Qué le hacemos? Tenemos a los 4 primeros valientes de la noche. Creo que ya habían leído la exposición. Bueno, Francisco está bien porque de los arrepentidos es el reino del Señor. Primero dijo antígeno prostático específico, luego ya reconfiguró y dijo, no, no, tacto rectal. O bueno, a lo mejor está pensando que le va a hacer las dos, ¿no? Pero ¿cuál primero? O sea, si estás pensando hacerle antígeno prostático específico, ¿cuál le haces primero? Habitualmente me dicen que primero le harían el antígeno prostático específico. Me dice Valeria. Y es el reflejo de todos nosotros. Eso fue mi reflejo mucho tiempo. Pero fíjense que el antígeno prostático específico no es una enzima, es un antígeno. Y no se libera aunque aplastes la próstata, porque no es una enzima. Entonces, ese mito de que si aplastas la próstata se eleva el antígeno prostático específico no es cierto. De hecho, lo que hay que hacer primero es tacto rectal. Todo le vas a hacer al viejito. Le vas a tener que hacer antígeno prostático específico, le vas a tener que hacer un gamagrama óseo para ver si no hay metástasis en hueso, le vas a tener que hacer un ataque de abdomen para estadificarlo. O sea, vas a terminar, tienes que hacerle todo. Pero lo primero que sigue es lo más barato y lo más sencillo. Tacto rectal. Entonces, muchas gentes tienen mal esa respuesta en el examen, se van directamente al ataque, algunos, otros al antígeno prostático específico, pensando eso de que si le hacen el tacto rectal se va a elevar, pero eso no es cierto porque el antígeno prostático específico no es una enzima, es un antígeno y no se eleva por el tacto rectal. Siempre que vean una radiografía con tomografía o ultrasonido en el examen y que yo les ponga lesiones múltiples, no anden pensando en infección, lo que tendrían que pensar primero es en metástasis. Las neoplasias primarias, yo ya les había dicho ayer, puede aparecer una grande, bien confinada, dos máximo, pero nunca van a tener múltiples lesiones. En el cerebro, por mucho, el cáncer más común del cerebro es la metástasis. Los primarios del sistema nervioso central sí existen, sí hay, pero no son comunes, son más comunes las metástasis. El cáncer que más mata a las gentes en el mundo, ya lo vimos ayer en epidemiología, es el cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, el cáncer de cerebro más común, pues es las metástasis que vienen del cáncer de pulmón. Eso hay que recordarlo muy bien. No hay forma de que lo puedan ustedes correlacionar con algo, es nada más que tienen que estudiarlo y machetearlo y recordarlo.
El cáncer más común de suprarrenales es la metástasis de pulmón. Por eso, cuando en pulmón se encuentran lesiones múltiples, se hace la biopsia y se encuentran lesiones glandulares, se tiene que hacer una tomografía de glándulas suprarrenales para estadificar, saber en qué grado está. La carcinogénesis es el mecanismo mediante el cual se inicia la aparición de una neoplasia o un cáncer. ¿Qué es lo que inicia principalmente? Pues un proceso en el cual una célula de repente se vuelve loca. O sea, de repente hay una alteración en su DNA, se pierden los controles genéticos y entonces la persona empieza a desarrollar cáncer. Listo, ya regresamos, continuamos con la clase. Entonces les decía yo que la forma en que se desarrolla el cáncer se requiere primero que alguna célula, pues de repente se vuelva loca, pierda los controles genéticos que evita que haya una mutación, ahorita los vamos a ver, y entonces empieza a generar muchas células iguales a ella, en gran cantidad. Ese primer paso en el que la célula muta y deja de ser una célula normal para convertirse en una célula de reproducción rápida e inmortal, por cierto, se llama mutación. Y hay muchos tipos de mutaciones que pueden ocurrirle a la célula en su material genético para que ocurra. Una vez que mutó, entonces se empiezan a generar múltiples copias de esta célula. Que ya se generó la mutación, empieza a generarse múltiples copias de esa misma célula. Eso se llama la promoción. Ya una vez que mutó, ya sé que se inició y que se promocionó generando múltiples copias, aquí vemos cómo inicia esta situación. A lo mejor tú ingieres alguna sustancia cancerígena, vamos a decir una carnita asada, le quedó muy ahumada la carne a tu amigo, eso generó una alteración en tu intestino, una célula se volvió loca y mutó. Luego, eso se llama iniciación. Luego generó muchas copias de ella misma, se llama promoción. Y luego cada una de estas copias de repente empieza como a volverse, por así decirlo, especializada. Algunas de ellas van a tener la especialidad de invadir, otras van a tener la especialidad de hacer metástasis, otras van a tener la especialidad de seguir creciendo, algunas inclusive pueden adquirir la capacidad de generar hormonas u otras sustancias que no tendrían que generar. Eso se llama el proceso de conversión. Y a la progresión es cuando se genera una gran cantidad de esas células que ya están invadiendo, células especializadas que ya están invadiendo el tejido. Y bueno, pues eso ya, digamos, es la última parte, la progresión, que culmina habitualmente con un proceso de expansión y metástasis. Es, digamos, el proceso general de la carcinogénesis de los tumores malignos. Y hablamos malignos porque están produciendo metástasis. Cuando hablamos de metástasis, por definición, es un cáncer. Existen controles en nuestras células que están relacionadas con neoplasias, ¿ok? Algunos de estos son proto-oncogenes. ¿Qué quiere decir? Es material genético que están relacionados con actividades normales de nuestra célula, pero que cuando se alteran pueden favorecer la aparición de una neoplasia. ¿Okay? Por ejemplo, si se altera un gen relacionado con el crecimiento y la reparación, bueno, pues ese gen va a empezar a producir una rápida crecimiento celular y a lo mejor baja reparación y eso puede generar una neoplasia, sobre todo la reparación del DNA cuando se altera.
Algunos genes son encargados de la síntesis de factores de crecimiento. Entonces, imagínense algún gen, ¿verdad? Que no tiene control y empieza a producir crecimiento celular, expresión de receptores para crecimiento en la célula. Cuando estos genes tienen una mutación, entonces se vuelven activos constantemente. Aunque son genes que son necesarios para la célula, los protooncogenes, si se alteran, entonces pueden producir neoplasias. Y quiero que quede claro, estos protooncogenes no son genes malos, o sea, no son genes que están ahí para producir cáncer. No. Son genes que están ahí en la célula de forma normal y que nos sirven para que la célula funcione. Pero se les llama protooncogenes porque a veces esos genes pueden dar lugar al desarrollo de cáncer si se alteran, pero si no se alteran, no. O sea, la célula puede seguir funcionando normal. Esto es algo importante. Algún ejemplo de estos protooncogenes, por ejemplo, sería el ABL, el CEMIC, el RAS, ¿verdad? El ABL, por ejemplo, su función normal de este es tener actividad, ¿verdad? La tirosina receptor, un gen que codifica para una enzima tirosinasa. Pero cuando hay en el material genético de una célula alguna mutación, en este caso la translocación, ¿verdad? De material genético del cromosoma 9 al 22, entonces este gen que se llama ABL se le pega una mayor cantidad de material genético, otro grupo de genes que se llaman BCR, y entonces esto da lugar, ¿verdad?, a la aparición de leucemia mielógena crónica. Eso es una característica de esta situación. Algunas células que se producen en la médula ósea van a empezar a producirse en una gran cantidad y esa translocación del cromosoma 9 al 22 forma un cromosoma característico que se le llama cromosoma Filadelfia. Entonces, el cromosoma Filadelfia no es más que la translocación del material genético del cromosoma 9 al 22, alterándolo, juntando dos genes, el ABL y el BCR, que no deberían de estar juntos, y favoreciendo entonces la aparición de la leucemia mielógena crónica. Es un ejemplo de los protooncogenes. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el RBB2. Se llama ER2. Estos nombres medio extraños. Este gen sintetiza, ¿verdad?, a un receptor. Cuando este gen está mutado, entonces empieza a producir una gran cantidad de este receptor. Este receptor tiene, entre otras salvedades, favorecer, puede recibir, por así decirlo, factores de crecimiento en la célula y de diferenciación. Entonces, imagínense muchas células de la mama que de repente expresan receptores para crecimiento. Entonces empiezan a tener un crecimiento muy alocado, ¿verdad? Sobre todo en etapas en los que pudiera en un momento determinado haber muchos factores de crecimiento en circulación, como el embarazo o los cambios menstruales. Y esto puede llegar a generar, ¿verdad?, un carcinoma. Generalmente cuando encontramos en las células cancerígenas la expresión de este receptor, es un cáncer de seno que tiene un pronóstico pobre, porque las células van a crecer rápidamente. Y eso no da chance a poder en un momento determinado hacer el diagnóstico a tiempo, hacer una resección completa y que tenga un buen pronóstico. Otro ejemplo de protooncogen sería el CEMIC, un pedacito de material genético que genera un factor de transcripción nuclear, importante también para el crecimiento de los linfocitos B. Cuando se transloca o hay una mutación y pasa el material genético del cromosoma 8 al 14, una translocación, entonces se genera un linfoma de Burkitt. Y este está relacionado con infección por el virus del Epstein-Barr. Entonces, hay muchos así, no es necesario que se los aprendan todos, pero que sepan qué significa un protooncogen. Miren, aquí está la translocación, decíamos, va a haber entonces una porción, ¿verdad?, del cromosoma 14 que se rompe y se puede ir a pegar al cromosoma 8. ¿Verdad? Y el cromosoma 8 no tenía
negro, aquí ya le aparece el negro. Y al haber esta parte del cromosoma 14 irse y pegar aquí, algunas partes del cromosoma 8 también se van al cromosoma 14. Es como un intercambio, por así decirlo, la translocación. Y entonces un gen que se llama MIC queda cerca de otro gen que no debería estar pegado ahí. Eso genera, ¿verdad?, un crecimiento desordenado de algunos linfocitos. Entonces son cambios estructurales que generan crecimiento de las células. ¿Qué es lo que puede generar esto? Pues que se alteren, como ya dijimos ahorita, genes capaces de expresar receptores de crecimiento, de transducción de señales, de reparación del DNA, de sobrevivimiento de la célula. Y al alterarse alguno de estos genes, pues una célula se vuelve loca. En ese momento empieza a producir muchas células que son una copia de ella misma, pero mal hechas. Empiezan a perder las características normales del epitelio, ya no se parecen a las otras células, y tenemos entonces ya la aparición de las displasias o las anaplasias. Hay genes que no son protooncogenes, sino que son genes supresores. Estos generalmente lo que están haciendo es que protegen a la célula en contra de un crecimiento desordenado. Cuando estos genes se pierden, la célula entonces va a tener un crecimiento desordenado y va a empezar a pasar desde la fase G1 a la fase de síntesis sin haber hecho una revisión adecuada de su material genético. Entonces, tienen un crecimiento totalmente desordenado. Estos genes, recuerden, son supresores. En una célula normal, estos antioncogenes, ¿verdad?, están todo el tiempo inhibiendo el crecimiento celular desordenado. Están ahí atacando, evitando que la célula se reproduzca. Lo que están haciendo, o haciendo más lento el paso de la fase G1 a la S, para que haya tiempo de parte de las enzimas reparadoras del DNA de detectar cualquier mutación y repararla. ¿Okay? Imagínense que se pierde ese control de antioncogenes. Entre los más comunes de este grupo está el BRCA1 y el BRCA2, que son genes que su función normal es regular el DNA. Cuando fallan, también podemos tener carcinomas de ovario, cáncer de seno en el hombre. Ojo, esto pudo haber sido a causa de la neoplasia del doctor Arellano, no vamos a decir nombres. Hay otros, ¿verdad?, que están relacionados con otro tipo de lesiones también aquí para que puedan tener en consideración. Pero el más importante de todos, por mucho, es el P53. Va a ser el gen más importante, ¿verdad?, encargado del proceso de lo que sería la reparación del DNA y la inhibición del crecimiento celular, del paso, pues, de la fase de G1 a la fase de entonces, pues, tenemos este gen P53. De hecho, su mutación es tan importante del gen P53 que se ha relacionado, ¿verdad?, o se ha dicho que prácticamente casi el 90% de los cánceres que se generan son producidos, ¿verdad?, en un momento determinado por lo que sería la alteración del gen P53. Este es el único que sí les voy a pedir que se aprendan de memoria. Es difícil aprendérselo de memoria, pero creo que los que llevan patología lo repetimos bastante en el curso de patología. Este gen P53, que era un antioncogene, que lo vemos nuevamente, es un antioncogen, no es un protooncogen, es un antioncogen, es el que está más relacionado con la mayor parte de los cánceres. Aquí está bien. La mutación de la porción del DNA que genera el P53 produce la mayor parte de los cánceres. Por eso es tan importante que nos recordemos de él. Pero hay otros, factor de crecimiento transformante beta, en fin. Y por último, va a haber genes antiapoptóticos. Ustedes ya recordarán en patología que hablábamos de la apoptosis celular y cómo la activación del BCL, ¿verdad?, el VAX y el BCL, pues generaban la cadena de acontecimientos que terminaba con la destrucción de la célula. Estos genes que inhiben a la apoptosis
el grupo del material genético que inhibe la apoptosis está en el cromosoma 18 y lo que hace es prevenir que se le salga el relleno cremoso de la mitocondria. Ustedes recuerdan que si sale el citocromo C, mitocondrias es muy malo porque activa toda la cascada de las caspasas y esas son enzimas que van y destruyen el núcleo y que terminan dándole la torre a las células. Cuando fallan estos genes antiapoptóticos se pueden producir algunos tipos de cáncer como el linfoma folicular de células B. También por ahí hay algunos genes relacionados con la reparación del DNA. Estas son proteínas que van a ir corrigiendo los errores que se tengan en el DNA. Y el P53 también hace parte de ese efecto. Y corrigen estas genes relacionados o reparadores del DNA las alteraciones producidas por los rayos ultravioleta. ¿Cuáles rayos ultravioleta? Pues los B, ¿no? Rayos ultravioleta A son los que se usan, las lámparas estas que se usan para ver en los hoteles, ¿verdad? Que partes de las alfombras están manchadas y de las camas, ¿verdad? Entonces utilizan rayos ultravioleta A. Los B son los rayos ultravioleta del sol que pueden producir cáncer. Y los C, el rayo ultravioleta C, en general no produce cáncer porque en general no estamos muy expuestos a él, pero se utiliza para hacer la sanitización. Utilizas rayos ultravioleta C en un cuarto, eliminas a los virus que no poseen lo que es una membrana y una pared. Claro que si expones a alguien mucho tiempo a la luz ultravioleta C, pues de muchas horas, puede condicionarle también la aparición del melanoma. Pero en general, si se usa en un lugar donde no hay gente, por unos 15, 10 minutos, es suficiente para sanitizar todo el lugar. Por eso le insistíamos mucho en la necesidad de poner en las aulas estas luz ultravioleta C, que la verdad son caras, y pueden ayudar a sanitizar el ambiente rápidamente. Bueno, en general. Entonces, aquí otra pregunta para ustedes rápida para ver si quedó claro. ¿Cuáles son los genes relacionados con neoplasias cuya alteración principal son mutaciones puntuales? Alteró el gen porque se notó una parálisis. Lo acabamos de ver. ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia promielocítica? Vitamina A. La vitamina A ayuda en la leucemia promielocítica aguda, porque el problema de la leucemia promielocítica aguda es que lo que tenemos son formas blásticas que no han madurado. Y la vitamina A o ácido retinoico lo que hace es que esas formas inmaduras maduren. Entonces, con vitamina A se puede curar la leucemia promielocítica aguda. Increíble, ¿verdad? Con la vitamina, aquí está el artículo donde nos habla de la utilización del ácido retinoico para el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda en el adulto. Estas son básicamente ya hablábamos de ellas, las únicas 3 causas productoras de cáncer. O te metiste un químico, una sustancia que no está en la naturaleza y que inventamos nosotros, y nos estamos metiendo en dosis altas, o te agarró un virus y se hizo crónico, o te expusiste una radiación. Ya, no hay otra forma que te dé cáncer. Esas son las 3 generadoras de cáncer, punto. La más común, ya me lo decían ustedes, pues son los químicos. Y el químico más común es el fumar. Vamos a ver todas las fregueras que me decía una compañera de ustedes, doctora interna, que había agarrado el vicio de fumar en el internado. Ella no lo tenía. Yo le decía, cuando tú estudiabas, fumabas y ahora resulta que fumas. Me decía ella, pues es el estrés, ¿no? Y el cigarro me calma. No creo yo que el cigarro calme a las personas, pero sí entiendo que durante las etapas del internado, el servicio social y la residencia, pues terminan fumando. No quiero decir nombres, no me gusta decir nombres, así que no quemaré a la doctora Mabel. Las neoplasias o carcinomas de células escamosas y los carcinomas de células pequeñas son los que más se asocian al tabaquismo. Estos son los más relacionados con el tabaco. Generalmente estos tumores van a estar en la región central del pulmón. Vamos a tener también tumores de boca, de laringe, de bronquio y de vejiga. Y hay algunos que están relacionados con el sarcoma de Kaposi y el virus del herpes número 8. Algunos están relacionados con el linfoma de Burkitt, y hay unos que todos los de linfocitos B, el Epstein-Barr, carcinoma nasofaringeo también.
El virus de la hepatitis C, cuando se combina con el B, el hepatocarcinoma, esos son puntos importantes. Aquí podemos ver un cáncer hepático, es un cáncer, un hígado volteado en la parte de atrás. Podemos ver todas las zonas metastásicas, inclusive unas áreas de necrosis que ya produjo la obstrucción de lo que sería la arteria hepática por el mismo que invadió. Evidentemente, una pieza patológica y un paciente que falleció. Tenemos un cáncer de laringe, aquí lo podemos ver en esta área, la aparición de dos lesiones en la laringe por fumar, y pues es que el cigarro contiene una serie de cosas tremendas, ¿no? Entonces, aunque sean Benson Hedges, no todo está dicho. Miren, ya me dicen que los de Marlboro Rojo son de albañil. Entonces, en los gases que la persona exhala después de fumar, ¿verdad? Vamos a tener ácido legulínico, que es monóxido de carbono, que de por sí es bastante tóxico, terebentina, tolueno, butano, cetonas y amonia. Son súper irritantes o tóxicos para la vía respiratoria. Pero tenemos entre sustancias cancerígenas a la acroleína, a los bencenos, al níquel, al cianeto, a las nitrosaminas, al formaldehído, al polonio 210. Y su compañera estaba leyendo la caja y dice, el fumar puede matar. Dice, ay, ojalá que esté rápido. Digo, no, fíjate, Mabel, que de hecho lo hace muy lentamente. O sea, la muerte por cáncer pulmonar es lenta y dolorosa. Entonces, no es muy recomendable si lo que quieres hacer es matarte, esa es la peor forma de hacerlo. Lento y doloroso. Tiene también metales tóxicos, como el fósforo, tiene más cancerígenos y gases cancerígenos, y en fin, no se usa ya el fumar, era en los años 50 o 60, ¿no? Ahora se usa el vapear, que es inclusive hasta más económico, pero puede llegar a ser igual de agresivo si contiene el nombre principal. Y bueno, aquí tenemos algunos otros carcinógenos. Los podemos encontrar, por ejemplo, la aflatoxina, que viene del hongo Aspergillus. Aspergillus es un hongo de vida libre, igual que el mucor, pero puede caer, por ejemplo, en cacahuates. Si estos están con humedad y calor, pues empiezan a echar a perder. Entonces tú te ingieres estos cacahuates llenos de hongo y eso te puede favorecer el desarrollo de carcinoma hepatocelular. También vamos a tener agentes alcalinizantes como aquellos de que generan la quimioterapia o que se generan en la quimioterapia oncológica. Curiosamente, estos pueden favorecer la aparición de linfoma. Desde como una quimioterapia, que curiosamente era para curar el cáncer, te puede favorecer la aparición de un cáncer. Algunos arsénicos que los encontramos en herbicidas, en fungicidas, el asbesto, algunos materiales de imprenta, benceno, berilio, cadmio, en fin, básicamente muchas sustancias eh, químicas, pero pues lo del cigarro, decíamos, los hidrocarburos polifílicos, son de los principalmente relacionados con los cánceres famosos o adenocarcinomas. El sílice también con el cáncer broncogénico. Y bueno, por otro lado, los virus también pueden producir cáncer. Ya habíamos dicho que en general cualquier infección viral crónica, el riesgo va a ser de la persona desarrollar cáncer. Que tienes el virus de la hepatitis B, ¿verdad? En un momento determinado, si te da hepatitis B, esa es una de las que ya es para siempre, ya no se te quita. Entonces se queda ahí incrustado el material del virus de la hepatitis B en tus células hepáticas, y a la larga eso puede activar protooncogenes que inactivan al P53, que es un gen supresor, y eso te puede generar carcinoma hepatocelular. La infección por el virus del HIV, habíamos dicho, puede generar el carcinoma de Kaposi. El virus del papiloma humano, 16, 18 y 30, pueden llegar a producir también el cáncer cérvico-uterino. El rápido crecimiento de linfomas a nivel del sistema nervioso central, como nos dice el doctor Golja, es debido al aumento de personas que viven más tiempo con VIH. Y al vivir más tiempo con VIH, eventualmente puede ocurrir que algún virus se vaya al sistema nervioso central y entonces la persona desarrolle
un cáncer del sistema nervioso central. La neoplasia más común asociada a exposición crónica y a radiación es la leucemia, y de la leucemia, la más común, la leucemia mielógena crónica. Existen defectos de ese protooncogen, el ABL, que ya lo habíamos hablado, ¿no?, anteriormente, y están relacionados con la aparición de esta leucemia. Y yo les pregunto, si yo les tuviera que decir, o les tuviera que preguntar, o el público en general les preguntara a ustedes, ¿cuál es la especialidad médica con mayor riesgo de presentar leucemias? Quiero estudiar medicina, pero no quiero que me dé cáncer. Entonces voy a hacer el Nacional de Residencias, ¿qué es lo que no debo de estudiar? Porque si estudio eso, seguro me puede dar, o tengo mayor riesgo de presentar leucemias. Tenemos aquí al primero de la noche, radiología, dice Luis Ángel Carranza. Así es. De hecho, traen su medidor de radiación y pues cada cierto tiempo les dan sus vacaciones. Miren, ese es un cáncer vasocelular a nivel de lo que sería la nariz, ¿verdad? Así me llegó un viejito que traía urticaria por acá, ronchas y la fregada. Y yo le digo, oiga, pero ¿y esa lesión? Y ese dice, me echo mertiolate, me pongo bonitas, me lavo, y siempre está así, aguas. Siempre que ven una lesión que lleva tiempo y que no se cura, y en una persona de edad avanzada, ese es cáncer. Yo le dije, oiga, usted viene por las ronchas, ¿verdad? Sí. Fíjese que va a salir de aquí con una interconsulta con mi primo, el oncólogo. Pero ¿cómo? Le digo, no, pues ya lo de la roncha es lo de menos, le tiene que ver esto. Esa es una tumoración. Bueno, el viejito no me creyó, el necio, y no fue con mi primo, el cirujano oncólogo. Cuando me regresó, creo que a los 2, 3 meses, ya la lesión estaba más grande. Le dije, oiga, si usted no va, esto lo puede matar, ¿eh? Pero él seguía viniendo por las ronchas. Ya finalmente le di algo muy fuerte con las ronchas y lo llevé de la oreja que lo vi. Este tipo de lesiones actínicas, ¿verdad? El piel, estas queratosis actínicas, que lo podemos ver en los viejitos, son lesiones precancerígenas. Generalmente son hiperkeratosis de la piel, y la piel se ha sometido a la luz solar, se ha expuesto, y ocurre mucho en las personas de piel muy blanca. Lo van a ver ustedes, por ejemplo, en las personas de piel muy blanca, estos güeros de rancho, que trabajan muchas horas en el campo, y aquí en la parte de atrás les hace estas lesiones, estas hiperkeratosis. Y ellos te dicen que se las raspan y se las rascan y se las quitan y les vuelven a salir y les sangran. Está haciendo una metaplasia, ya el epitelio estratificado, queratinizado, está generando una gran cantidad de queratina para tratar de defender a la piel contra el sol. Pero si hacemos biopsia de estas áreas, vamos a empezar a encontrar, a ver ya zonas de displasia. Este tipo de lesiones las tiene que ver el dermatólogo, tiene que darles tratamiento. Tenemos queratosis actínica, esto lo van a poder encontrar en muchas personas de edad avanzada, y decíamos, son lesiones precancerígenas, o sea, se puede volver un melanoma en cualquier momento, un sarcoma escamoso. Entonces, cuidado. ¿Cómo podemos estadificar el cáncer? La estadificación del cáncer es con el sistema TNM. El T se refiere al tumor y nos habla del tamaño del tumor. Evidentemente el T0, pues no hay cáncer. T1, pues que se puede observar, ¿verdad? En medio de algún estudio radiológico de gabinete, pero que no abarca la mayor parte del órgano donde está. En el T2 ya está abarcando la mayor parte del órgano donde está, y en el T3 ya invadió, ¿verdad? Y se salió de la membrana basal del órgano que lo contenía. En el caso N, cuando hace el viaje a los linfáticos locales, en el caso 0, pues no hay viaje a ganglios locales ni distales. En el 1 ya vamos a encontrarlo en los nódulos locales, y en el 2 están en los locales y en los distales. Finalmente, metástasis. Cuando no hay metástasis, lo podemos seguir considerando como benigno, a menos que ya tengamos corte histológico y ya se ha hecho el diagnóstico. Pero si ya hay metástasis, por lo menos en un órgano, pues ya se llama M1, y si ya hay en 2 o más, se llama MX, le ponen, porque vas a poner el número de órganos donde vas a encontrar el tumor. Entonces, evidentemente que en el momento en que haya metástasis, si es T1, N0, pero M2, pues ya el simple hecho que sea M2 ya valió, ya qué importa, ¿no? Pero pudiera ser un T3, N0, M0. No importa que sea T3, no tiene nódulo
nódulos y no tiene metástasis, aunque sea T3, ese es más probable. Entonces, por lo tanto, lo que tiene más valor, evidentemente, es la metástasis. Y bueno, lo que sería los datos clínicos de la presencia de un tumor o los síndromes paraneoplásicos pueden variar muchísimo. Yo les decía, por ejemplo, mi abuelo, su único síntoma era el dolor en el hombro. Y ese era su síntoma de cáncer de próstata. Nunca tuvo ni incontinencia urinaria, ni urgencia urinaria, que uno esperaría que apareciera. Tuve una prima también que falleció de cáncer de útero y su único síntoma era la azúcar alta. Evidentemente la clasificamos como diabética y jamás pensamos que esa diabetes era secundaria a la presencia de cáncer. Entonces, es bien difícil. Yo me quedo con esto. Creo que si yo le hubiera hecho caso a mi maestro de oncología de la Facultad de Medicina cuando me lo dijo, lo hubiera tomado en serio, no sé si hubiera evitado la muerte de mi abuelo, probablemente no, o la de mi prima, pero por lo menos hubiéramos hecho el diagnóstico más rápido. Fue el hecho de que se me olvidara y no lo pensara, eh, que esas dos personas, a final de cuentas, uno como médico va cargando con la conciencia de muchas personas que fallecen y no sabes tú qué tanto más pudiste haber hecho. Y bueno, es algo con lo que tienes que vivir y les va a tocar a todos ustedes. Cada uno lo va asimilando de forma diferente. Pero recuerden esto, si ustedes tienen un paciente que no cuadra con nada de lo que ustedes conocen, o si tiene un dolor crónico al que le han dado todos los tratamientos, no cuadra, piensen en cáncer. Siempre piensen en cáncer. No lo dejen como una última posibilidad, ni aunque sea su familiar, que luego uno como que tiende a dar diagnósticos nobles a los familiares, como que piensan, no, a mi familia no le puede pasar eso. No, sí le puede pasar. Cuando algo no les cuadre, lo que ustedes saben, están en nivel de internos, de residentes, o ya salieron de la residencia y se han adscritos, y algo no les cuadra, pues esto no cumple no encaja en ningún cuadro, o este dolor no puede ser que no se le quite con todo lo que le hemos dado, piensen en cáncer. Siempre tienen que pensar en cáncer. Y me decía el doctor Rébora Topno, que fue mi maestro de neurología en el INER, que el cáncer hay que ir por él. Si tú piensas que es un cáncer y que está en el pulmón, hay que hacerle los estudios. El cáncer no va a salir y te va a decir, ah, mira, aquí estoy, hay que ir por él, lograrlo sacar. Entonces hay algunos síndromes que en conjunto se pueden asociar con algunos cánceres, por ejemplo, la acantosis nigricans, que es la aparición de esas lesiones verrucosas negras. Todos tenemos verrugas de esas simples. Bueno, tengo por aquí la axila, tampoco te la voy a enseñar. Una verruguita. De esas no, o sea, yo me refiero a que no tiene nada a alguien y de la noche a la mañana le aparecen una serie de lesiones verrucosas o líneas negras. Eso se puede relacionar con cáncer de estómago. Síndrome de Eaton-Lambert, que son datos característicos o muy parecidos a la miastenia gravis, es decir, la persona tiene dificultad en la movilidad o se hace muy lento con la movilidad. Eso, en la aparición de eso en una persona de edad avanzada que no tiene Parkinson y que no tiene ninguna otra cosa, tiene, sobre todo si tiene antecedentes de tabaquismo crónico, tiene que hacernos pensar en carcinoma de células pequeñas. Hay problemas evidentemente de fracturas óseas, ¿verdad? Evidentemente cáncer broncogénico, cáncer de próstata, en fin, hay conoce como síndromes paraneoplásicos que pueden estar en un momento dado relacionados. Un síndrome de Cushing, sin que el paciente haya tomado corticosteroides, nos tiene que hacer pensar en un cáncer de pulmón, cáncer de tiroides también o pancreático, ginecomastia de repente, alguien que adulto, a lo mejor un hombre de 40 años, de repente crecimiento de senos de la nada, hay que pensar en un coriocarcinoma o un seminoma. Leucemia es muy importante también, pues, pensar en malignidad, hipocalcemia también lo mismo, alguien que empieza a hacer hipoglicemias de la nada o hiponatremias, todos estos datos raros que no encajan con un cuadro pueden ser producto de un síndrome paraneoplásico. Por último, pero no por menos importante, tenemos a los marcadores tumorales. Por ejemplo, vi a una paciente, tía mía, que me acudió a la consulta porque trae un dolor a nivel abdominal. Entonces, ya le hice ahí su revisión, detecto, sí, una tumoración. Entonces, en el fósil acá
del lado izquierdo. Al parecer es tejidos profundos. Ah, no digo que sea, pero parte del estudio de los laboratorios que le pedimos fue el CA125. El CA125 es un marcador de cáncer de ovario. Entonces, ayuda mucho a distinguir sobre todo de otros marcadores malignos. El otro específico sería el CA199, que es para cáncer de páncreas, este es específico. El CA15-3 es para cáncer de seno. Estos tres, junto con el carcinoma, lo que sería el marcador, el antígeno embrionario, sea 15-3, sea 19-9, sea 125, el alfa-fetoproteína, que está acá arriba, de 1, 2, 3, 4, 5, deben de ser sus caballitos de batalla como marcadores tumorales cuando se sospecha un tumor en una persona que llega quizá con pérdida de peso como único síntoma. Estudio. Les piden los residentes que les hagan marcadores tumorales, a eso se refieren a ellos. En la solicitud dan alfa-fetoproteína, sea 15-3, sea hombre o mujer, sea 19-9, sea hombre o mujer, sea 125 en mujer, porque hombres pues no tienen ovarios, ¿verdad? Y el antígeno carcinoembrionario sea hombre o mujer. La alfa-fetoproteína generalmente nos habla de tumores, básicamente de derivados del saco embrionario. Y en el saco embrionario, si ustedes recuerdan, van prácticamente los tejidos endodérmicos, entre ellos tejidos genitales, ovario y testículo. Estás pensando un cáncer de ovario, un cáncer de testículo, la alfa-fetoproteína es un buen marcador. La proteína de Benz-Jones, que es básicamente la cadena ligera de la IgM, lo que es la proteína de Benz-Jones, la proteína, es nada más la pura cadena ligera de la IgM, se presenta en el mieloma múltiple. La macroglobulinemia de Waldenström es una característica del mieloma múltiple, que ya saben es un crecimiento desordenado de linfocitos B, generado en la médula ósea por alguna alteración que ustedes gusten y manden. Y bueno, la característica en las radiografías son esas lesiones desencabocado a nivel de lo que sería la radiografía de cráneo. Es otro marcador, evidentemente, la proteína de Benz-Jones para un mieloma múltiple. Y bueno, hay algunas otras que son un poquito más inespecíficas, pero una que es súper específica es el antígeno prostático específico. Decíamos, después de los 40 años es importante, por lo menos una vez al año, hacerse el estudio para detectar. Y bueno, esto lo van a encontrar en el Robbins, en la página 399. Hasta aquí hemos llegado con la clase de patología. Ya sé que es un recordatorio para los compañeros. El día de mañana vemos ya inmunoterapia contra el cáncer. Desafortunadamente es viernes, pero desafortunadamente vamos a tener que tener clase porque si no, nos